89 personas han perdido la vida en las costas canarias, son 22 ahogados más que en las mismas fechas de 2016, un 35% más de fallecidos en términos porcentuales. El problema empeora en días calurosos o festivos como los de este puente, en los que en un solo día perdieron la vida 2 personas por este motivo en Gran Canaria y Fuerteventura. Cada mes desaparecen 9 bañistas, 7 de ellos extranjeros, y por eso es fundamental que lleguen campañas como la de Canarias 1.500 kilómetros de costa y así impedir que la gran afluencia de visitantes conlleve un aumento del número de muertes en el mar. Pues de este asunto vamos a hablar esta mañana con Sebastián Quintana, que es responsable de esa campaña Canarias 1.500 kilómetros de costa. Señor Quintana, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenos días, saludos a compañera, encantado de estar con ustedes. Aunque en esto de las cifras, Sebastián, Chano, no hay criterios, ¿no?, de unificación, porque estamos hablando de 89 fallecidos en lo que llevamos de año, pero luego conocemos también datos de semiahogamientos que no sabemos cómo acaban, el desenlace que tienen. ¿En esto también se trabaja? Ese es uno de los grandes problemas. A día de hoy, a lo largo de 2017, se han producido 200 accidentes acuáticos con 89 muertes y a día de hoy tenemos 40 personas que han sufrido semiahogamiento de carácter grave. El gran problema es que no tenemos acceso, solamente tenemos acceso a la información inmediata, a la asistencia inicial del ahogado, pero hay que tener en cuenta que la causa oficial de muerte de una persona que ha sufrido un accidente acuático hasta 72 horas después puede morir ahogado. Sobre todo vemos ese perfil, una persona de entre 50 y 80 años, es el perfil medio, extranjero, que se baña en una playa en horario de tarde. Esa es la gran circunstancia y precisamente debido a esa edad avanzada, el poder sobreponerse a un semiahogamiento grave, cuanto más edad tiene, evidentemente las fuerzas físicas son menores y es más las probabilidades de que puedas terminar falleciendo. El caso, Chano, es que durante todo este año prácticamente hemos venido hablando periódicamente a medida que iban aumentando las cifras de este asunto tan preocupante, pero no parece que se haya solucionado nada, y eso es que se han ido dando pasos en cuanto a conciencia, en cuanto a saber exactamente qué es lo que está pasando, tienes exactamente el perfil de las personas que más se ahogan, ¿por qué no se reducen las cifras? Las cifras no se reducen por dos circunstancias esenciales. Ayer mismo veíamos en todas las televisiones nacionales, aquí en la televisión canaria, los datos de muertos por accidentes de tráfico en las carreteras españolas en este puente. Hablaban de 20 muertos. La información la daba la propia Dirección General de la DGT de Tráfico. Entonces, dar las cifras de muertes equivale a estar alarmando. Está entonces alarmando la Dirección General de Tráfico. Dar las cifras de fallecidos es visibilizar un fenómeno que a día de hoy en España ha causado la muerte de más de 500.000, 500 personas, y evidentemente con esa previsión de crecimiento del turismo, cuanto más gente, más tráfico, más coches haya en la carretera, la probabilidad de accidentes es mayor. También cuanto más personas estén interactuando en el agua, ocurre exactamente lo mismo. La clave, dos vías muy sencillas. Primero, campañas de prevención, de concienciación a través de colegios, asociaciones culturales, asociaciones vecinales, para que adquiramos un poquito de eso que llaman cultura de la seguridad acuática, que no tenemos ni en Canarias, ni en España, ni en la Unión Europea. Y en el caso de Canarias, aquí, así mismo lo acabo de exponer hace muy poco en Segovia, en un foro nacional, somos la única comunidad de toda la Unión Europea, 365 días del año, y vamos a superar esos 15 millones de turistas que nos visitan. Si le ponemos a un señor un coche en las manos, no tiene carnet, y tiene un accidente, ¿qué decimos? ¿Que el coche es inseguro? ¿Que las carreteras canarias son inseguras? ¿O simplemente que no hemos formado a esa persona a la hora de la conducción? Es lo que está ocurriendo en el mar. No sabemos cómo actuar, cómo no meternos en una situación de riesgo. El desconocimiento nos lleva a la negligencia y la imprudencia, y en caso de meternos en una situación de riesgo, esta campaña que la televisión canaria, atención, única televisión pública de todo el país, que lleva ya 4 años emitiendo esta campaña, pues ahí se recogen todos los consejos de cómo actuar. Claro, pues estamos hablando de señales de tráfico. Todos podemos conocer las señales de tráfico, pero ¿hasta qué punto las cumplimos? Pero también en Canarias, tal vez porque vivimos en costa, los canarios somos más precavidos, tenemos más cultura de seguridad acuática, o tampoco tanto, porque también vemos que en las estadísticas son mayoritariamente los extranjeros los que se ahogan en nuestras aguas.
Claro, es mayoritaria, Estíbaliz, por una cuestión muy sencilla, una ley de proporcionalidad. Si en Canarias viven 2.100.000 personas y nos visitan más de 15 millones de turistas, lógicamente esa proporción es la normal. Además, un turista cuyo perfil es de sol y playa, evidentemente se va a bañar en una semana de vacaciones en cualquiera de las islas, pues por lo menos 4, 5 o 6 días, dependiendo de la temperatura. Para nosotros lo que es invierno, para ellos es verano, y entonces es fundamental. La primera causa de muerte es no hacer caso a la bandera roja. Eso está provocando prácticamente el 80% de los fallecimientos y tenemos ejemplos muy cercanos. Hace muy poquito en la isla de Fuerteventura, la familia francesa, sus hijos se meten en el agua de 9 y 12 años con bandera roja. El padre hace caso omiso, a los 5 minutos los hijos piden socorro. El padre se lanza para intentar salvarlos, los niños son salvados, rescatados por los socorristas, pero el padre fallece. Esa es la primera causa, es decir, no respetamos la bandera roja. Por eso el microespacio que está emitiendo esta casa de mimetizar un semáforo en rojo o una bandera roja como un semáforo en rojo. La bandera roja se la salta a todo el mundo, el semáforo en rojo prácticamente nadie. Y está claro además que se ha hablado también de la importancia de que los turistas sepan las características de nuestras costas. Esto no es el Caribe o esa playa que por muy paradisíaca que sea, tiene unas corrientes, tiene unas características. Hay unas playas en los nortes de muchas de las islas más complicadas que otras. Eso lo sabe la gente que vive aquí y no lo sabe el turista que puede, si no tuviera esa información, pues va a tener más riesgo. ¿Se está ya empezando a ofrecer esa información? Estamos poquito a poco avanzando, pero es curioso, el año pasado en verano, recordemos, Finlandia hacía un llamamiento a toda España, especialmente a Canarias, para que dotásemos de cultura con respecto al exceso de toma de sol, a los melanomas y a, recordemos, ¿no? Una campaña que tuvo impacto internacional. Oiga, pues lógicamente hay que preocuparse por la dermatología, pero mucho más importante, a día de hoy hemos contabilizado en los últimos 3 años más de 150 fallecidos extranjeros de 14 nacionalidades. Son sobre todo los alemanes los que ostentan el récord, con más de 30 personas de origen alemán que han perdido la vida. ¿De qué vale que tanto turista venga a Canarias y en el avión cuando se suben destino a Canarias veamos esas acciones de la azafata dándole a conocer cuáles son las medidas de prevención y de seguridad en caso de que haya un accidente aéreo? ¿Cómo es que luego cuando llegan aquí no somos capaces de dotarles, de darles un poquito de información para que adquieran esa mínima cultura de la seguridad acuática? Por una parte, colegios, como dije antes, para fomentar la cultura, la prevención, la responsabilidad, la conciencia. El mejor socorrista es la información, es tener comunicación e información. Y por otra parte, es fundamental meternos en la industria hotelera, turística, para que los que nos visitan tengan también toda esa información y esos consejos antes de venir. Estamos introduciéndonos poco a poco. Hay un tabú, hay un temor a que van a hablar de que se ahogan en Canarias, esto va a dañar la marca Canarias. No, señor. La idea es toda la contraria. En Canarias no solamente nos preocupamos porque sea bien tratado en el aeropuerto, en la hamaca, en el restaurante, vamos más allá. Ese es el mensaje que ha de lanzar las instituciones canarias. Nos preocupamos y ocupamos por la salud física y emocional suya y la de sus familiares. Bueno, y hemos conocido en este programa también cómo el Gobierno de Canarias está trabajando en regular la seguridad de nuestras costas. ¿Será un gran avance, señor Quintana? Será un gran avance. Estamos esperando que ese decreto de regulación de la seguridad de nuestras playas y costas, además de 332 playas, 150 de ellas en altísimo uso, ¿no? Y hay que reconocer la valentía, diría yo, del Gobierno de Canarias en acometer y aprobar un decreto que no hay que olvidar que a día de hoy Canarias se rige por una orden ministerial de 1973, antes de que España fuera constitucional. Entonces, rellenar ese vacío es fundamental, pero tampoco es la panacea, porque el papel aguanta todo. La normativa, yo me la he leído, me la he estudiado, es muy avanzada y desde luego va a ser, desde el punto de vista de regulación, puede evitar muchas muertes y muchos accidentes, pero ahí fundamental la colaboración de los ayuntamientos. Si no se destina ficha financiera, si no hay dinero para poner más señalética, meter y poner en las playas más socorristas, el que haya un mayor control con elementos de seguridad en caso de que haya un accidente, pues va a quedar esa normativa en papel. La colaboración de los ayuntamientos va a ser clave en el éxito de este decreto. Y rápidamente, que nos queda apenas un minuto, Chano, queremos también hablar de los pescadores de Canarias, que tanto saben de nuestra costa, pero que se arriesgan mucho y también están entre esas personas que desaparecen y también lamentablemente tenemos que hablar mucho de esto, ¿no?
Sí, efectivamente, son 9 pescadores los que han fallecido ya en este año 2017. Todos se concentran en Fuerteventura y en Gran Canaria. Y hay una cuestión muy importante. Fuerteventura nos preocupa, ya van por 19 fallecidos. Con respecto a Lanzarote, que tiene más o menos una capacidad hotelera y para acoger turistas similar, en Lanzarote a día de hoy son 9 los fallecidos y en Fuerteventura 19. Sobre todo los pescadores no pueden ir solos, no pueden ir sin ver la previsión meteorológica previamente, no pueden ir con calzado inadecuado. Muchos de ellos mueren resbalando en una roca que está mojada, es resbaladiza, y mueren después de darse un golpe, perder el conocimiento, y hasta 4 de ellos han fallecido en un charco. El cuerpo fuera en tierra, la cabeza dentro del agua y las 2 vías respiratorias sin poder. Fundamental llevar un casco fundamental. Si caes al agua, alejarte de la zona de rocas. Lo recogen perfectamente uno de los spots que hemos titulado No piques tú, que lo emite esta casa, y en ese sentido, precaución sobre todo a los pescadores cuando van a zonas de risco y a zonas de acantilados, fundamental. Pues Chano, tomamos muy buena nota y también a través de los microespacios que emite aquí Televisión Canaria a través de esta campaña Canarias 1500 kilómetros de costa. Una vez más, Chano, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias y recordar que el Cabildo de Gran Canaria es quien está apoyando. Esperamos que el Gobierno de Canarias vuelva a apoyar esta campaña y enhorabuena a la Televisión Canaria, la única televisión pública de toda España que por 4º año consecutivo lanza este mensaje en un país donde son ya más de 500 personas las fallecidas por ahogamiento. Gracias. Gracias, Chano, nuevamente. Buenos días.